Muy bien. Sí, ya está. Hola, buen día, soy Ivette Maldonado y una vez más estamos con el tema de inteligencia emocional y manejo de conflictos. Y bueno, continuamos con este tema y estamos hablando de cómo funciona nuestro cerebro. Y bueno, a ver, continuamos. Vamos a compartir pantalla y ahí va. Mientras me preparo un delicioso café, gano Excel. Hoy que hace frío, pues hay que tomar un cafecito. Ok, ya está, ¿verdad? Ya está, ya se ve. Bueno. Ahí va, ahí va. Ok. A ver, por ahí, Edith, a ver, abre tu micrófono y dime si se ve. Sí, ¿Se ve? tenemos perfectamente la visión de la Ok, presentación. ok, perfecto. Entonces continuamos. No sé si recuerdan que hablábamos de las 3 partes principales del cerebro, que estaba dividida en el cerebro reptiliano, otra parte donde está el hipotálamo y el neocortes. Y entonces aquí la cuestión es analizar un poco cómo es nuestra biología en nuestro cerebro, para que sepamos manejar entonces las situaciones y comprender también lo que sucede. Más que nada, vamos a hablar de la amígdala, que la amígdala funciona como un sistema de alarma cuando algo nos da miedo o cuando algo detestamos, cuando algo no nos gusta. Y también lo que es la parte del hipotálamo, que alberga todo lo que es la memoria y lo que son, en parte también, hay una área también para albergar los recuerdos, también en cuanto a las sensaciones, los sentimientos, en fin. Entonces, todo un repertorio de recuerdos y también el recuerdo de cómo respondimos ante los estímulos. Entonces, para poder razonar y saber diferenciar si las situaciones son iguales o diferentes a algo que ya hemos experimentado, pues es el neocortés. El neocortés es pues la parte del raciocinio. Entonces aquí en la imagen pues vemos lo que es la corteza, la amígdala y lo que está ahí. Entonces, hay un sistema entonces de registro de todos los recuerdos y también recordamos entonces también esa carga emocional. También se recuerdan entonces las emociones. Todo es parte del aprendizaje que podemos tener. La amígdala entonces nos trae a la memoria, nos recuerda cuando estamos ante un estímulo, si tenemos un estímulo similar a algo que ya hemos vivido, nos trae ese recuerdo de cómo resultaron las cosas. Entonces, podemos tener recuerdos emocionales si algo fue placentero o algo fue desagradable. Entonces, por ejemplo, un niño pues empieza en su aprendizaje y después podemos tener respuestas inmediatas eh, que estén relacionadas con alguna experiencia pasada. Entonces, eso puede ser que la situación sea diferente, pero puede ser que reaccionemos, que la reacción inmediata sea relacionada a un hecho pasado. Entonces,
Digamos que la amígdala es lo que nos hace impulsivos, es un cerebro emocional. Y lo que es el neocortés, pues puede darnos una respuesta más adecuada a los estímulos. Hay una parte en el cerebro, sí, la parte que está detrás, dice, dice el regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocortés, en el lóbulo prefrontal, que se halla inmediatamente detrás de la frente. Entonces, sí hay sistemas para regular nuestras emociones, nuestros impulsos, pero digamos que hay un atajo cuando recibimos lo que es los estímulos, la amígdala actúa de inmediato. ¿Por qué? Porque es un sistema de autopreservación, por ejemplo, cuando tenemos que reaccionar inmediatamente ante un desastre, por ejemplo. Pero cuando la situación requiere de mayor raciocinio, mayor evaluación, pues tendríamos que usar el neocortés. Por eso se habla de que respiremos profundamente cuando tenemos una emoción, por ejemplo, la ira o qué sé yo, o la ansiedad, que respiremos profundamente para que podamos dar tiempo para que el neocortés pueda actuar y podamos evaluar la situación con mayor asertividad, ¿sí? Entonces, en los pilares de la inteligencia emocional es esa parte, tener autoconciencia, estar analizando qué es lo que sentimos, pensamos, las sensaciones que estamos viviendo, lograr esa autorregulación y pues por lo tanto también nuestra automotivación y poder comprender también a los demás, tener esa empatía. Todas esas son habilidades sociales, tener esa capacidad de autorreflexión para reconocer las situaciones, también entender a los demás, lo que están pensando y lo que están sintiendo. Entonces, una actitud positiva empieza por tener una conciencia emocional de uno mismo, poderse identificar qué es lo que estamos sintiendo emocionalmente, cuáles son las emociones que estamos experimentando. ¿De qué te ríes? ¿Cómo estás? De que ya estamos adentro. Ándale, pues lo lograste. Ya lo logramos. Llegó Miri, ya me ayudó. Ah, qué bien. Sí, ya va la mitad o apenas va a empezar. Apenas vamos empezando. Ah, bueno. Entonces, Sí. tarde Entonces, pero seguras. ahora sí, ya, lo lograste. Sí. A Y ver. bueno, el autocontrol emocional se da cuando podemos tomar conciencia de esas emociones y podemos crear una estrategia. De hecho, esa parte de poder crear una estrategia y poder planear está en el neocortés. La competencia entonces social es la capacidad para podernos relacionar. Ah, entonces me retiro. Y entonces las competencias para la vida y el bienestar está en la habilidad para afrontar entonces los desafíos de la vida. Podernos fijar objetivos que sean realistas, tomar decisiones, en fin. Todo eso lo podríamos lograr con esa capacidad de poder planificar. ¿Sí? Entonces la empatía también es una habilidad. Se requiere para una inteligencia emocional. Es una capacidad de experimentar y comprender las emociones de otra persona, pero para poder hacerlo tendríamos que comprender nuestras propias emociones. Y pues dice, la aparición de la empatía permite la aparición de la empatía, la atención, la sensación de bienestar mutua y poder expresar también. También es de observar el lenguaje no verbal de las personas.
Entonces, pues, las bases de la inteligencia emocional, les decía, es el autoconocimiento, podernos observar a nosotros mismos para podernos conocer, solo así. El autocontrol, la motivación y poder comprender. Entonces, la clave es conócete a ti mismo. Darse cuenta de nuestros propios sentimientos. Eso es la base de lo que es la inteligencia emocional. Muchas veces por cultura, a veces se nos limita en cuanto a los sentimientos. A veces, si son sentimientos negativos, pues se descalifica. Pero no es lo mismo reaccionar impulsivamente, por ejemplo, ante la ira, que tomar en consideración que estás enojado y poder analizar el por qué estás enojado. No descalificar nuestros sentimientos negativos en primera instancia, sino más bien poder analizar el por qué están ahí. Entonces, lo malo no es tener ese sentimiento o esa sensación o esa emoción. Lo malo es reaccionar impulsivamente, ¿verdad? Es ser consciente de uno mismo, ser consciente de nuestros estados de ánimo, de nuestros pensamientos, ser consciente de lo que estamos experimentando y si reaccionamos también, o sea, ser consciente de ello y no juzgarnos, porque si nos juzgamos muchas veces lo que sucede es que lo pasamos al lado oscuro, ¿verdad? Y entre más tratamos de reprimirlo, más aflora, en realidad. Entonces, no se trata de descalificarnos, les decía. Las emociones tienen una función, finalmente. Sirven para algo, ¿sí? Son parte de nuestra humanidad, son parte de nuestra esencia. Cada emoción nos predispone para una acción. Yo diría que en parte es un sistema de defensa. O bien un sistema de alerta, ¿sí? Nos predispone puede ser para resolver alguna situación. Todos sabemos que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen muchas veces de nuestros sentimientos. El escoger una pareja tiene que ver con nuestros sentimientos. No solo lo hacemos de manera intelectual, no solo lo hacemos con la mente o el pensamiento. La elección de carrera también tiene que ver con nuestra intuición, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar. De hecho, la palabra emoción proviene del latín movere, que significa moverse. Es como un movimiento hacia algo. Entonces, hay una tendencia hacia la acción. Por ejemplo, Freud decía que la sociedad se ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a contener lo que son los excesos emocionales. También de eso hablaba Erich Fromm, la civilización. Cuando habla de la civilización también nos obliga a toda manifestación emocional ocultarla, ¿no? Pero pueden arriesgar en realidad muchas veces las emociones pueden estar arraigadas en experiencias pasadas. Entonces, nuestra meta es la comprensión. Llegar a comprender que en nuestro cerebro hay diferentes estructuras cerebrales que pueden gobernar nuestras emociones, nuestros temores, nuestras pasiones, incluso nuestras alegrías. Y pues también es un aprendizaje que tenemos. Y la cuestión es en aprender los hábitos, ¿sí? Que nos lleven a un mejor desenvolvimiento en nuestras relaciones. Dominar nuestros impulsos emocionales, pero no por juzgarlos, sino más que nada por racionalizarlos, tomar conciencia, ¿verdad?
Y se habla entonces de los tipos de inteligencias múltiples. Y pues está la inteligencia lingüística, bueno, por ahí escuché alguna vez que se decía que las mujeres tenemos más desarrollada esa inteligencia. Muchas veces las niñas aprenden más rápido a hablar antes que caminar, por ejemplo, porque están desarrollando esa inteligencia, ¿no? Las personas que hablan varios idiomas, por ejemplo, manejan esa inteligencia. También la inteligencia lógica y matemática es otro tipo de inteligencia. Aquellos que se les facilitan las matemáticas y las ciencias. La inteligencia espacial, en este caso, pues, como los arquitectos, ¿verdad? Que tienes esa conciencia espacial, los arquitectos decoradores, vamos, diseñadores. Otro, la inteligencia musical, a quienes les gusta la música, los que son muy auditivos. La inteligencia corporal y kinestésica, los bailarines, los deportistas, los actores, por ejemplo. La inteligencia interpersonal la tienen las personas que trabajan en contacto con otras personas. En este caso, pues los vendedores, los políticos, los profesores, ¿ah? Y la inteligencia intrapersonal. En este aspecto son las personas que que se conocen bien a sí mismas y que son capaces de aplicar su talento de manera exitosa. Las personas bien equilibradas, que saben desenvolverse en todos los planos de su vida. Entonces, si se fijan, estamos hablando de esas dos inteligencias, intrapersonal, podernos conocer a nosotros mismos, podernos valorar, eso también tiene mucho que ver. Para poder desarrollar entonces después la inteligencia interpersonal, existe entonces esta teoría de los tipos de inteligencias múltiples. Algunos manejamos más una que otra, ¿verdad? Y a partir de ese autoconocimiento, entonces, podemos hacer un plan de vida. Un plan de vida, entonces, en todos los aspectos. Y abarca entonces también la parte espiritual, la parte de nuestra identidad, nuestras creencias, nuestros valores, ¿sí? Nuestras capacidades. Es un análisis personal para poder establecer los objetivos claros y alcanzables, las metas que podamos cuantificar y podamos medir nuestro progreso. Muchas veces si podemos medir nuestro progreso, nos vamos motivando a seguir avanzando, ¿sí? Hacia nuestro objetivo final o a nuestra meta. Las estrategias, entonces, para el logro de esos objetivos, parte de esas pueden ser metas a corto plazo y luego a largo plazo. Esa yo creo que es una estrategia. ¿Y qué actividades vamos a realizar? Y hay que ponerle una fecha y hacer el compromiso con nosotros mismos para cumplir ese plazo de tiempo. Claro que no presionarse por la fecha, sino qué vamos a hacer en ese lapso de tiempo y cuál va a ser la estrategia que vamos a implementar para llegar a esa meta en esa fecha, ¿verdad? Entonces, aquí son varios aspectos, ¿sí? Los objetivos. Metas cuantificables. Por eso muchas veces en las ventas se habla de las metas al mes, las metas al año, en fin. El monto, por ejemplo, cuantificable puede ser el monto de ventas que podamos lograr. O bien, pues muchas veces yo decía, bueno, ¿cuántas puertas voy a tocar? En fin, ¿no? ¿A cuántas personas voy a hablarles del negocio, del producto, ¿verdad? Yo creo que en los inicios, a lo mejor sería eso. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para ganar, para vender? ¿Y a cuántas personas voy a prospectar, por ejemplo? Entonces, esa sería una meta para crear una estrategia de acción y poder realizar las actividades. Y evaluar entonces en la fecha en la que hicimos ese compromiso, ¿verdad?
Por eso es el esquema del árbol, es parte de nuestro autoconocimiento, conocer nuestras habilidades, qué es lo que vamos a tener que aprender, qué es lo que nos gusta hacer y cuáles son los objetivos y los fines que queremos alcanzar. Y la rueda de la vida. Aquí entonces están todos los aspectos de nuestra vida que tenemos que atender, vamos, no solo lo que son los negocios o las finanzas, sino hacer un autoanálisis en qué área siento que estoy dando el todo por el todo, pero qué área siento que me está haciendo falta atender. O bien qué área me estoy esforzando, pero siento que necesito que reforzar más, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nos esforcemos por las finanzas, pero que no lleguen a la meta que estemos planeando, ¿verdad? Puede ser que nos aboquemos más a una cosa y descuidemos la otra. Por eso entonces se hace lo que es el análisis FODA, que de hecho, bueno, el análisis FODA ya les dije que puede hacerse a nivel empresa, pero también a nivel personal. Entonces, en este caso, se trata de hacerlo a nivel personal, analizar en la parte interna nuestras fortalezas, en qué somos buenos, qué sabemos hacer, ¿sí? Cuáles son nuestras capacidades y las debilidades, cuáles son las limitaciones internas, o sea, de mí. No que alguien me ponga, sino internas. Tal vez puede ser, no sé, la timidez, a veces no sé, me da pena hablar con la gente, pues hay que desarrollar entonces alguna estrategia para lograr mis objetivos, ¿verdad? Y por la parte externa, las oportunidades. No sé, por ejemplo, vivo en un fraccionamiento con, no sé, tanta población, o sea, cuánta gente puedo prospectar, ¿verdad? Las amenazas. Entonces, los factores externos que tenemos que considerar, que pueden representar, pues una amenaza, pero que hay que considerarlos, ¿verdad? Entonces, una de las estrategias también es la comunicación asertiva. Hablando de amenazas, quien no lava la vajilla, pues no rompe los trastes, ¿verdad? Entonces, si estamos trabajando, algún problema tendremos que resolver o algún conflicto tendremos que afrontar, ¿verdad? Y por eso es importantísimo la comunicación. Y en la comunicación es importantísimo entonces cuando aparece el lenguaje en nuestro desarrollo como seres humanos, es un gran paso a nuestra evolución como seres humanos. Y bueno, los investigadores, los educadores y los neurólogos han demostrado cómo logramos muchas conexiones en nuestra capacidad cerebral cuando logramos esa habilidad del lenguaje. Y de hecho también en la evolución del ser humano destaca bastante esta habilidad, lo que es el lenguaje. Es una capacidad que permitió al hombre evolucionar finalmente. Y logró entonces todo motivado por esa socialización, que era una necesidad en el ser humano. Es una cualidad finalmente del ser humano, poder comunicarse a partir del habla, transmitir la información y pues no solo con el lenguaje, también pues existen las pinturas rupestres, el arte también es una forma de lenguaje. Y ese es un gran avance para lo que es la humanidad, es sumamente importante. Entonces, relacionarse implica también entonces establecer lazos con las personas. Es una influencia entonces que logramos. El poder escuchar, el observar también es parte de la comunicación. El poder, les digo, todas las experiencias que vivimos es un aprendizaje, es una impresión que queda grabada en nuestra mente.
también es conversar, importantísimo el poder conversar. Muchas veces aprendemos por conversar con una persona. Entonces, relacionarse es más que comunicar. Y comunicar es mucho más que solo hablar. También nos podemos comunicar de muchas formas. Existe el lenguaje no verbal, ¿sí? Y existe entonces una interacción entre las personas. Y entonces hay que aprovechar al máximo estos talentos y estas actitudes. Y entonces la comunicación puede lograr ser una estrategia. Es parte de la acción. Y podemos entonces traspasar esa barrera de la comunicación y lograr convencer, lograr influir. Podemos encontrar entonces en nuestro interlocutor intereses en común. También podemos captar la atención de algunas otras personas a través de lo que esa persona necesita o quiere saber. Y es bien fundamental ser auténticos, tener una actitud auténtica, porque les mencionaba que la mentira, nuestro cuerpo la delata, ¿verdad? Tenemos que inspirar más que nada. A partir de uno mismo, muchas veces tenemos que transmitir esas emociones, ese carga emocional que tenemos que transmitirla a los demás. Tenemos que llegar al corazón. Y pues el proceso de comunicación, sabemos que hay un emisor, un receptor, un mensaje y un medio por el cual se emite ese mensaje, que muchas veces puede ser la radio, el cine, la televisión. Existen muchos instrumentos de comunicación, un cartel, un folleto, un flyer, en fin, pero todo con el fin de crear una respuesta en el receptor. Por ejemplo, un cartel para vender algo, si no logra ese objetivo de venta, pues no logró ese proceso de comunicación porque no hubo esa respuesta esperada, por ejemplo. Y pues está por cerrarse la sala. Ah, bueno, aquí también hay unas retroalimentaciones que ya mencionar. Hay un emisor, un receptor y una interpretación de esos mensajes, pero también hay una respuesta y esta respuesta es parte también de la retroalimentación. Pero bueno, ya está por cerrarse la sala. Voy a preguntarles entonces, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que entendieron? O si han hecho algún ejercicio como los que ya mencionamos del árbol o la rueda de la vida, o cómo van con sus objetivos. A ver, ¿quién me dice? Doña Orfe, a ver, ¿qué fue lo que más les gustó? Ay. Pues a mí todo me gusta. ¿Cómo vas? ¿No has hecho tu rueda de la vida o tu árbol? No, sí. No he hecho árbol yo. Pero los frijolitos sí ya los sembré, ¿eh? Ah, ¿sí? ¡Qué bien! Sí. ¿Y cómo va? ¿Lo has regado cada tercer día? Ya está así el frijolito abierto y su hojita. ¡Guau! Va bien rápido, ¿no crees? Ándale. Sí, qué bien, qué bien. ¿Y eso qué? No, pues ese luego nace. ¿Sí? No tarda para salir. Bueno, sí, el frijolito no tarda. ¿No? ¿Pero qué tal? ¿Hace frío por allá o está cálido? Ahorita no está ni caloroso ni frío. Ah, Está pues así entonces está bien. clima. Cayó bien el clima, entonces. Ahorita todo el día ha estado nublado. Qué bien, qué bien. ¿Y le has platicado con tu frijolito sobre tus Pues, metas, tus objetivos, tus sueños? no le platico, nomás lo acaricio ya. Ah, bueno. Sí. Pero cuando lo sembraste, ¿no le dijiste nada? ¿No le platicaste o no pensaste en tus metas o tus objetivos? No, nomás lo sembré y ahí está. Bueno, pero no has dejado de regarlo. No. Ah, qué bien, muy bien.
Los tengo en el tanque. Ay, no. Qué bien. ¿Y tú, Sí. Normita, cómo vas? ¿Cómo vas con tus metas, tus objetivos? A ver, vamos a regresarnos a la... Ahorita, tú estás. Le hablamos a Norma, la maestra. Ah, ¿Cómo vas con tu plan de vida? ese arbolito yo no lo sé hacer. ¿No? O Edith, ¿tú cómo vas con tu panel? ¿Qué dijiste que ibas a hacer? ¿Cómo vas con tu panel? Sí, ya tengo algunos materiales, por ahí ya tengo algunos, también para lo que voy a volver a rehacer lo que es mi collage Ajá. personal. Y te quiero sugerir, la próxima semana va a ser muy interesante el ver los avances, ¿no? Que ya tenemos. A mí me gustaría conocer los frijolitos de Orfe. Ah, sí, oye, que le tome foto y nos lo comparta. Igual, ¿verdad? Igual y si nos lo puede compartir aquí mismo también, ¿no? A través de esto. Y ver los avances. Y como dice ahorita Orfe, acaba de decir algo bien importante. Dice, es que yo no sé cómo hacerlo. ¿Qué te parece si nos convertimos en facilitadores? Y para lo que es, empezamos a hacer lo que es el árbol, todos juntos. Podría ser que la próxima semana pues tengamos los materiales y Sí, los pues, colores. sí. Que tú nos hagas un resumen, Gaby, y ya, es más, ya lo sabemos, ¿no? Que es el Sí. árbol, decía ahí, un papel bond podría ser, o podría ser un papel caple, un papel Kodak, O pero puede ser algo una grande, cartulina grandota y dibujar el árbol. o puede ser una cartulina grande, o sea, hay diferentes materiales que ¿Cómo podemos lo quieran utilizar, hacer? Sí. y ya nada más es cuestión de ser un poquito más asertivos. Decir, a ver, vas a necesitar tener un marcador negro, vas a necesitar tener uno anaranjado, uno morado, uno rojo, y Ajá. entonces en la marcha lo vamos a ir haciendo. Entonces, que Ándale. pusiéramos una meta para que al final de este año, pues ya tengamos un Sí. programa de vida, tal cual debe de ser. Exactamente. De hecho, ahorita es la temporada ideal para hacerlo. está bien. Planear el siguiente año. Sí, de hecho esa es la sugerencia que quiero darte, y si me permites para la próxima semana, quiero hacer un análisis. Faltan los colores. Entonces, si ustedes me lo permiten Cómprate también. una cajita de crayolas y con eso. Una cajita de 12 crayolitas. Ajá, Con eso. está mi árbol. Sí. Y se necesita un papel, puedes comprar una cartulina. Una cartulina y una cajita de 12 crayolas o algo así. Bueno, Ajá. Ok, tengo un chiquito. Orfe, en tu caso, como estás ahí con el equipo, ¿quién más está ahorita ahí contigo? Miriam nada más. Ok, entonces pueden entre las dos promover esto, el empezar a llevar ese material para hacer este árbol que ahorita nos está colocando Gaby ahí en la pantalla. Para la próxima semana vamos a usar media hora para hacer el análisis grupal, Sí. nuestro como grupo. Sí, puede ser como equipo, ¿verdad? También nuestro árbol como equipo. Y Gaby, Sí. la próxima media hora va a ser para hacer un análisis grupal, y la otra media hora va a ser para empezar a hacer los trazos en nuestra cartulina. Sí, Donde vamos incluso. a tener abierto lo que es aquí el Zoom. Ajá. Y dudas que surjan en ese momento se concretan. O sea, yo creo que en una hora perfectamente bien podemos hacer las dos cosas. Una, Sí, yo ya había hecho mi árbol, pero yo creo que lo voy a volver a hacer porque ya me cambié, ahora sí que ya me cambié de casa y ya no lo veo diario. exacto. Entonces, voy a hacerlo otra vez. Entonces vuelvo a reiterar, la próxima semana, media hora, su servidora junto con ustedes va a hacer un análisis grupal de este año, de lo que pasó, de lo que hemos avanzado, y la otra media hora vamos a hacer este primer esquema, que es el esquema del árbol. Aquí Gaby nos está sugiriendo crayolas, también pueden ser plumones. Sí, plumones. Puede ser cartulina, puede ser cartoncillo, puede ser papel bond. El detalle aquí más importante es que nosotros
para el día de aquí a 8 días, tú escribas cuáles son tus cualidades y tus habilidades. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Que tú ya tengas escrito cualidades y en otra sección que tengas escrito también cuáles son tus miedos y cuáles son tus incapacidades que tú sientes que tienes.